Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio de BC Podcast Verdadeando. Mi nombre es Matías Tonera y hoy me encuentro junto a mi gran amigo y, como siempre, Manu Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, familia, así del otro lado, a que siempre nos están apoyando ahí mirando nuestros podcasts. Podcast, sí, la verdad. Muchas gracias, porque se ha sumado gente. Hemos visto un crecimiento, ¿no? En la visualización, en los me gusta, en algunos comentarios, así que muchas gracias, la verdad. Muchas gracias por gente que ha compartido, que han visto, viendo el episodio y nos han etiquetado en Instagram. Muchas gracias, la verdad, porque eso es algo magnífico. Ten en cuenta que está participando, ¿no? En la obra también, ¿no? Está colaborando, ¿no? Siendo parte de lo que el Señor puso en nuestros corazones. Con respecto a BC Podcast, ¿no? Y nuestro anhelo es que ustedes sean parte también de todo este movimiento, de este ministerio que el Señor está formando, ¿no? A través de nuestras vidas, y que se sientan parte, la verdad. Se sientan parte. Y nosotros, más allá de la gente que nos conocen en persona, ¿no? El anhelo es poder conocer, podernos cruzar. Somos un cuerpo, somos estamos en Cristo, ¿no? Somos todos hijos, familia. Somos una familia. Una familia. Entonces, qué maravilloso poder tener esa conexión con la gente, ¿no, amigo? Sí, no, la verdad que sí. Por eso le damos gracias. Gracias porque le animamos que se sienta parte de esto, ¿no? A compartir, a darle me gusta. Realmente es parte de la familia, ¿no? Así es. Y hoy estamos con un tema muy interesante. Muy interesante, muy, en el sentido, sería muy común porque a todos nos pasa. Es increíble. A todos nos pasa. Nosotros venimos hablando mucho de la vida cristiana, para los que son nuevos. Nos gusta hablar, el Señor nos lleva a hablar también de la vida cristiana en el día a día, ¿no? Y cómo uno puede ir a Cristo continuamente, ¿no? Y no estar enfocándose en uno. Y el Señor nos ha ministrado, ¿no? Hablando sobre este tema en general, ¿no? Pero tocando un punto fundamental que yo lo he vivido hace muy poco, muy loco, y de ahí el Señor me habló, y nosotros queremos tratar el tema de la frustración, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con todo eso? No, sí, es verdad. Bueno, es un tema que la verdad que se está gestionando hace un par de semanas ya. Sí. La verdad que el Señor, yo meditaba justamente en este tema, ¿no? De la frustración, ¿no? Viendo, vamos a decirlo, ¿no? Ya sobre Judas, ¿no? Sí. Y hacía una comparación con Pedro. Entonces, y luego nos habíamos sentado a hablar, a charlar, ¿no? con unos de los futuros invitados, ¿no? Y justamente se tocó ese tema, y después Mate me decía, vamos a hacer este episodio. Sí. Y la verdad que es un tema que se está gestionando hace unos días, unas semanas, y así que el Señor nos está guiando a hablar sobre esto. Hablar sobre eso. Porque es muy importante entender, hermano, ¿no? Porque uno, cuando está frustrado, desilusionado, ¿no? Es porque hay un deseo que está siendo alimentado, ¿no? Por a lo mejor pensamiento nuestro, y eso puede generar un choque, ¿no? Yo le digo choque de realidad, ¿no? Claro. Porque nosotros, cuando nos frustramos, es porque hay algo que nosotros deseamos que no se hizo real. Así es. O no pudimos traer a nuestra realidad, ¿no? A lo que vivimos. Entonces hay una creación de una realidad en nuestra mente por este deseo que nosotros alimentamos, ¿no? Y el Señor nos tocaba, cuando estuvimos meditando con Manu, nos tocaba hablar sobre Judas. Yo le decía a Manu, ¿te parece hablar sobre la vida de Judas Iscariote, ¿no? Sí. Para no Judas Tadeo, ¿no? Sí. Para aclarar. Y vos decís, ¿Judas Iscariote? ¿Cómo vamos a hablar de culpa, traición? Y usted sabe que Judas Iscariote se formó su realidad, ¿no? Sí. Porque él deseaba y alimentó tanto ese deseo que Jesús sea algo que él quería que sea. Entonces, eso lo fue alimentando, ¿no? A medida que convivía con Jesús, ¿no? Judas está desde el comienzo con Jesús y estuvo hasta el final con Jesús, y alimentó tanto tiempo, 3 años, ¿no? Del ministerio de Jesús aproximadamente. Alimentó tanto tiempo eso, que cuando chocó fue tan duro para él, ¿no? La desilusión, ¿no? La desilusión, ¿no? Que tuvo que pasar esa persona,
que lo llevó a hacer algo que todos conocemos, ¿no? La traición, después el sentimiento de culpa, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Porque mire lo que le sucedió a uno de los discípulos, ¿no? Que Jesús mismo eligió para que lo siga y que sea uno de los apóstoles, ¿no? Que no llegó. Pero es impresionante, ¿no? Porque nuestro día a día, hermanos, nuestro día a día, amigos, muchos jóvenes, muchos adolescentes, partimos de esa edad, ¿no? Sí. Viven creando, ¿no? estos deseos, alimentando deseos que a lo mejor nunca llegan a cumplirse y después terminan en una frustración, en una desilusión que si lo sigue alimentando eso lo lleva a una depresión todavía más allá, más profundo. Entonces es importante poder tratar todas estas cosas. Sí. Darse cuenta también, ¿no? de la realidad. ¿no? De la realidad que estamos viviendo, wow, ¿no? Sí. Justamente. Sí. Es que se trata de eso, sí. Se trata de eso, ¿no? A veces nosotros nos hacemos una película. Una película, sí. ¿no? de lo que vamos a hacer, ¿no? A dónde vamos a llegar, cómo va a ser nuestra vida. Y nuestra vida, ¿no? Personal y también con nuestra vida con alguna otra persona también, ¿no? Sí. Bueno, Judas, aclaremos, ¿no? Que en ese tiempo, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Que todos los hebreos, ¿no? Toda la gente de Israel, sí. ¿no? Todos esperaban a un Mesías, pero a un Mesías que le iba a revolucionar todo, sí. ¿no? Un Mesías que iba a venir con su ejército, ¿no? Iba a ser liberado de Roma. Algo militar, ¿no? Ellos esperaban político también. Un salvador político, ¿no? Sí. Militar. Vos sabés que yo me ponía un poco de contexto acá, sí. No sé si lo llegaste a leer, pero yo puse, Judas vivió en un periodo, ¿no? de intensa agitación política y religiosa, ¿no? En el que los judíos se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano, ¿no? Muchos, no solo Judas, esperaban a que el Mesías fuera un líder que los liberara políticamente. Judas Iscariote, al igual que otros, creía que Jesús promovería una revolución, pero Jesús vino para librar a la humanidad del pecado y anunciar el reino de Dios, ¿no? Yo creo que en un momento no solamente fue Judas, sino que todos los discípulos al principio de todo, ¿no? Todos esperaban a este Mesías. Sí. Ellos tenían, cada uno de los discípulos tenían el anhelo, ¿no? de que Jesús los librara en la hora y ya, ¿no? Sí. Pero bueno, después cada uno Jesús les fue enseñando palabra por palabra y cada uno de esos discípulos fueron aprendiendo, ¿no? De que, claro, no es como yo estaba pensando, no es la liberación que yo estaba pensando. Pero Judas, sin embargo, se quedó con eso, sí. ¿no? Y en un sentido como que no pudo aceptar eso. No lo aceptó. No lo aceptaba. Vos sabés que, amigo, es interesante, ¿no? Porque todos los apóstoles, sí. ¿no? Y lo podemos ver hasta casi lo último, cuando el Señor está ascendiendo, o sea, ya había resucitado, y le dice, ¿cuándo vendrás nuevamente, no? Vos fíjate cómo anhelaban ellos, ¿no? Esa liberación, ¿no? Sí. El poder que Israel, ¿no? Sea restaurada, que vuelva a su gloria, ¿no? Y es lo que ellos deseaban, ¿no? Y también vemos como Pedro, por ejemplo, que vamos a tomar estos dos ejemplos, también, viste, como que no aceptaban la realidad que el Señor le estaba ofreciendo, ¿no? La realidad que el Señor tenía en ese momento. No la aceptaban y tampoco la entendían. Y no podían entender. Yo creo que viene también de una negación, ¿no? De una negación a lo que me estás contando, ¿no? Y nosotros vamos a tocar varios versículos que son muy fuertes, ¿no? Para poniéndonos del lado de ellos, decir, pero me estás hablando en serio, ¿no? Porque ellos no aceptaban y como te decía, ¿no? Negaban lo que Jesús les estaba diciendo, porque no podían comprender, ¿no? Lo que Jesús tenía que hacer. Aparte, imagínate, ¿no? No sé las edades, ¿no? De cada uno de los discípulos, ¿no? Pero supongamos que ya eran... Pedro era el más grande. Creo. Sí. Entonces, pero ya eran gente que ya venían hace años, ¿no? Que su religión le venía enseñando que vamos a tener el libertador, que va a ser así y así. Después, luego encontrarse con Jesús. Y que la realidad era otra, fue chocante. Fue chocante, y creo que increíble que ellos no podían comprenderlo ni creerlo. Sí, así es.
Yo me anotaba, Judas conoció a Jesús desde el comienzo del ministerio, como lo veníamos diciendo, y al igual que los otros discípulos fue testigos de sus milagros y su enseñanza. O sea, vos fíjate que Judas participó de todo lo que Jesús hablaba. Pero había un deseo de parte de Judas, vamos a ponerlo en este lado, de Judas, que alimentaba. Es como que su mente recibía palabra o agarraba lo que le convenía, ¿no? Y no agarraba palabras de Jesús que no aceptaba, ¿no? Porque estaba en un estado a lo mejor de denegación a cuanto a la muerte de Jesús, que era necesario morir y todas esas cosas, porque como decimos, ¿no? Ellos esperaban a alguien que los liberte, ¿no? De los romanos, de ese imperio, ¿no? Que estaban sobre Israel. Alguien político, ¿no? Sí. A pesar de todo lo que vio y de estar tan cerca de Jesús, por su deseo no pudo ver o entender la misión de Jesús, la realidad de la misión de Jesús. Judas esperaba que liderara una revuelta contra los romanos, ¿no? La frustración viene por un choque entre realidad, lo que yo me escribía, ¿no? Mis deseos crean una realidad, lo que yo espero, de lo que yo estoy deseando y pensando, con la realidad verdadera, ¿no? Con lo que es Cristo, ¿no? Muchos de nosotros muchas veces esperamos que Dios responda a nuestro deseo, por un ejemplo, no trayéndolo a lo nuestro, pero tarde o temprano nos chocamos con la realidad en la cual Dios nos responde, ¿no? O responde de una manera diferente a la que nosotros deseamos. Y nos terminamos frustrando y desilusionando. Vos fíjate, ¿no? Este punto. Porque muchas veces nosotros, ¿no? Como personas necesitadas, ¿no? Vamos a Dios, oramos y oramos y oramos y estamos clamando continuamente, a lo mejor una respuesta de Dios ante algo que yo necesito, ¿no? Puede ser una enfermedad, un trabajo, puede ser lo que ustedes pongan, ¿no? Y a lo mejor no recibimos esa respuesta de Dios. Una porque a lo mejor no es tiempo, otra porque no está en la voluntad de Dios, ¿no? Y eso puede traernos a nosotros un choque de decir, este Dios en realidad no responde nunca, por no entender, ¿no? Cómo funciona el pensamiento de Dios, ¿no? Esto me hacía reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre esto que estabas hablando. Y digo, ¿cuánta gente, ¿no? Al llegar al Evangelio creyeron? A veces se habla, hay una frase que dice, me hago el Dios a mi medida, ¿no? Claro. A veces pensamos, no hablan de Cristo y nosotros aceptamos a Cristo, ¿no? O al menos, ¿no? Queremos ir hacia Cristo y de repente vemos que no es como nosotros pensábamos, ¿no? ¿Viste? Y cuánta gente, ¿no, Mati? Cuánta gente se ha apartado de Cristo porque tenían una idea, ¿no? De la que no fue su realidad, ¿no? Ellos arman su realidad cuando Cristo les mostró otra realidad y dijeron, no, pero esto no es como yo pensaba, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente se alejaron de eso? Se alejó por ese motivo, sí. Y así también, ¿no? Como Judas, ¿no? Judas, en ese sentido, él quería un libertador, ¿no? Pero no era la clase de libertador que él pensaba, ¿no? Y se frustró en eso, Pero en vez de, bueno, va un poquito más adelante, ¿no? Pero en vez de entender, ¿no? Querer entenderlo, ¿no? Rendirse a Jesús, no lo hizo. Claro. No lo hizo. Ahora, mira, yo te quiero compartir, amigos y hermanos, familia, le quiero compartir, porque Judas alimentaba algo, ¿no? Que él quería, ¿no? Esto para tratar de entender, hermano, desde nuestra postura. Ustedes pónganse en su postura, ¿no? Porque a lo mejor estamos deseando algo, queriendo que algo suceda, que vino primero a mi cabeza o a mi corazón también, y eso creamos una película, como vos dijiste, y anhelamos que eso suceda de inmediato, rápido, en algún punto del tiempo pronto, ¿no? A veces pensamos, ¿no? En pare de sufrir, ¿no? Pero vos fíjate que Judas alimentaba algo, ¿no? Y Jesús le volvía a mostrar una y otra vez la realidad, ¿no? Por la cual él vino. Yo quiero compartirle, tengo 3 versículos en el cual Jesús le muestra a los discípulos, ¿no? Ahí incluyendo a Judas, una y otra vez su misión, ¿no? Sí. Mateo 16, 21, 22. A ver. La primera vez que Jesús habla sobre su misión. Dice, desde entonces Jesucristo
comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando parte a Jesús, Pedro le reprendió, dice, no permita a Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Pues fíjate que ahí ya, el primero, Pedro, ¿no? Sí, Pedro. Porque Pedro también tenía una idea de Jesús. Sí, tal cual. Ellos tenían una idea de que él iba a hacer algo, ¿no? De que era el Mesías, sí. Que, Dios le reveló, el Padre le reveló que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Que era rey. Que era el rey. Pero Pedro esperaba... por las enseñanzas, ¿no? Y el contexto que ellos venían teniendo, esperaban a un Mesías que lo libertara ya, pronto, de la situación en la cual ellos estaban, ¿no? Y vos fíjate que tenerlo ahí, que te digan, es necesario que yo vaya y muera, que sufra, ¿no? Y después resucitar, y es como que esa parte de resucitar nunca la aceptaron o la entendieron, ¿viste? Sí. Pero miraban la parte de la muerte, no, pero ¿cómo vas a morir? ¿Entendés? Entonces como que chocaba o no aceptaban eso. No, ni tampoco entendían, yo creo que el fin, ¿no? Que Jesús, si Jesús moría, él vino por eso, ¿no? Para salvar a la humanidad. Entonces, Pedro, al decirle, no permita, oh Dios, Señor, que te acontezca esto, es decir, Señor, no vengas a hacer tu propósito, ¿no? Claro. Y no entendías. No entendían eso, yo creo que para ellos la muerte de Jesús no la entendían, ¿no? Para ellos... para los discípulos, ¿no? Que Jesús le diga, voy a morir, para ellos no era una victoria. Claro. Para ellos era un... Sí, una derrota, una pérdida. Sí, una derrota. Sí, era como que no... Al final esperamos tantos años, ¿no? Al Mesías y que tenga que morir. Claro. ¿No? Como que no podían comprender toda esa etapa, ¿no? Sí. Porque se supone que el Mesías iba a reinar. Iba a reinar. ¿Entendés? Sí. Después vemos un poquito más adelante también en Mateo... Sí. Donde vuelve otra vez Jesús a mencionar lo mismo, en el capítulo 17, del 22 al 23. Dice, luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Vos fíjate que Jesús vuelve a remarcar la realidad de su misión. Vuelve a mostrarles lo que él vino a hacer, ¿no? Como Mesías, como aquel que fue enviado por Dios, aquel que tanto ellos esperaban. Tenía una misión primero, antes de reinar sobre todo, ¿no? Antes de tener dominio sobre todo. Había algo importante que Jesús tenía que decir y Jesús quería que ellos lo entiendan. Pero fíjate que ellos se encierran en su dolor por lo que Jesús le está diciendo y comentando. ¿Cómo es posible que aquel que nos viene a libertar y viene a reinar sobre Israel tenga que morir, tenga que sufrir? ¿No? Y lo vemos en muchas partes de los evangelios donde siempre se oponen, ¿no? Es más, cuando van de camino otra vez, ¿no? a Jerusalén, Pedro se le pone delante y le dice, no le permite avanzar, y Jesús le dice, quítate del medio, Satanás, ¿no? Quítate de aquí. Entonces, por el pensamiento humano, ¿no? Porque no está permitiendo que el propósito por el cual fue enviado se cumpla, ¿no? Y ustedes fíjense que estaban en un constante choque, ¿no? Entre lo que ellos deseaban y querían, porque tenían al Mesías, porque había llegado el tiempo, porque habían encontrado al Mesías, y la realidad de Jesús, ¿no? Entonces había algo que ellos estaban alimentando y no podían aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Después lo vemos un poquito más adelante, otra vez al Señor decir lo mismo. Mateo 20, 17 al 19 dice... Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, le dijo. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de entre los muertos. Acá fue más detallado. Fue más detallista el Señor, ¿no?
Pero vos fíjate que Jesús anuncia y los aparta y los pone en privado. Le dice, escuchen, es necesario que entiendan esto. Tiene que suceder esto, ¿no? Y es como, viste, Dios hablándonos a nosotros continuamente. Mi voluntad es esta. Mis deseos son estos. Mis pensamientos son estos. Escuchen lo que yo estoy queriendo decir. Porque nosotros creamos una realidad por nuestro deseo, por lo que nosotros queremos, y no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo. Y eso a veces nos genera, viste, una negación a lo que porque es más fuerte lo que yo quiero, ¿entendés? Sí. Y no aceptamos la voluntad de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Y eso va a terminar tarde o temprano, porque esto es como algo que, viste, va llenándose y va a terminar reventando en cualquier momento. Y va a generar una frustración por este choque de realidades, como le pusimos, ¿no? Después dice, Jesús anunciaba la realidad por la cual vino por primera vez. Pero esto es algo muy difícil de aceptar desde el lado de los discípulos. Vos ponete de su lado, ¿no? Encontrás al Mesías y te dice que tiene que morir. Vos decís, ¿cómo es esto posible? No lo voy a permitir. Y no lo puedes permitir, claro. Que desde mucho tiempo esperaban a aquel libertador. También vemos la entrada triunfal a Jesús, de Jesús a Jerusalén. O sea, para entrar en contexto, ¿no? Tenemos a Jesús que nos anuncia la muerte. Véanlo desde la parte de los discípulos, hermano, ¿no? Claro. Jesús que continuamente nos está anunciado su muerte y su resurrección, pero resalta más la muerte, porque no comprendemos cómo el rey que vino a liberarnos tiene que morir. Claro. Y ahora vemos que el pueblo lo recibe, pero como un verdadero rey. Como un verdadero rey, dice, toda la gente que lo rodeaba gritaba. Esta es la entrada triunfal de Jesús. Alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Wow. O sea, los discípulos alimentaban eso, ¿entendés? Que estaban al lado del rey, que estaban al lado del libertador. Pero no podían aceptar que tenía que morir. Yo creo que fue para los discípulos, esta escena fue dijeron, fue un deseo cumplido, ¿no? Claro, eso lo alimentó más el deseo de Judas, la verdad. Sí. De lo que él esperaba, ¿no? De Jesús. Exactamente. Después de eso vemos que entra al templo y vemos cómo volcó las mesas, ¿no? De los cambistas y las sillas de lo que vendían las palomas. Y todo esto alimentaba el corazón de Judas, que solo estaba enfocado en sus deseos. Porque vemos que Jesús, ¿no? Aquel que es el Mesías, aquel que nos va a libertad, aquel que es el rey, ¿no? De Israel, empieza a tirar y a enfrentar, ¿no? A los religiosos, ¿no? Por ponerlo así. Sí. Entonces, claro, todas estas cosas, la entrada triunfal, el tema con el templo, ¿no? Toda esta cosa alimentó más el deseo de Judas, ¿no? Y así de muchos de los discípulos, ¿no? Sí. Alimentó tanto ese deseo, pero porque estaba mal enfocado, alimentó tanto ese deseo que después la desilusión y la frustración fue mucho más dura. Así como Judas, ahora, muchos en ese momento, en esa época, puede que hayan seguido a Jesús con la esperanza de que estableciera un reino político y trajera la liberación de Roma, ¿no? Y al darse cuenta que Jesús vino a anunciar el reino de Dios y no es lo que pensaba o deseaba, Judas quedó desilusionado y eso lo movió a la traición. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, porque nosotros, hermanos, alimentamos mucho nuestros deseos y pensamientos. Sí. Y a veces no aceptamos cuando Dios nos habla y nos confronta con su verdad, con su realidad. Y nos pega tan duro, ¿no? Que primero creo que lo negamos lo que Dios nos está hablando y seguimos alimentando. Y a lo mejor escuchamos 2 o 3 palabritas que eso alimenta más nuestro deseo hasta el punto de que nos choquemos y eso va a traer una frustración y es como que más alimentás, más duro va a ser el golpe, ¿no? Más desilusionado vamos a quedar. Sí. Y eso nos puede mover a cualquier cosa, ¿no? O sea, alimentamos más nuestros deseos personales, ¿no? Sí. Sobre la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y a veces, como Dios nos guía y Dios siempre trata, ¿no? de movernos hacia su voluntad, cuando no termina siendo la voluntad de Dios lo que estamos haciendo y caemos en la realidad, ¿no?
la disolución es grande. Yo creo que a esto también le pasó a Judas, ¿no? Judas, como veníamos diciendo, Judas tenía un modelo de Cristo, ¿no? Que no era el del Cristo mismo, ¿no? Claro. Y entonces cuando Judas vio todo esto de que en algún momento dijo, no, este no es el rey que yo estaba esperando. Y su desilusión fue tan grande que lo terminó traicionando. Claro, es que es increíble, ¿no? Lo que nos puede llevar, ¿no? Esta desilusión, si no entendemos, hermanos, no entendemos primero la realidad de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos habla de una realidad en la cual nosotros nos cuesta entender. Y yo quiero compartir lo que yo se lo compartía a vos, amigo, que dice, ¿no? En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Entonces, vos fíjate que la realidad de Dios, ¿no? La realidad de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos humanos. Sí. Entonces, nuestros pensamientos humanos, lo que nosotros decíamos desde el alma, ¿no? Que está siendo purificada, ¿no? Por la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Sí. Pero mientras tanto tenemos estos impulsos, estos deseos, que vemos algo y decimos, esto tiene que ser así, ¿no? Y el Señor nos dice continuamente, pero mirá que mis pensamientos son otros, o sea, su voluntad es otra, su deseo es otro. Entonces, si nosotros no miramos y no entendemos lo que Dios nos está hablando, tarde o temprano vamos a chocar con la realidad. Y que esos caminos de Dios son muchos mejores que los caminos de nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo podemos entender, ¿no? Para ir a la solución, ¿no? Claro. ¿Cómo lidiamos con esto? A ver, pasar frustración vamos a pasar siempre, ¿no? Como yo te contaba, y esto va a ser breve, no voy a meterme en esto. Yo hace muy poco también pasé por una frustración, una desilusión, que esperaba algo, deseaba algo, ¿no? Y no se cumplía. Y no lo veía reflejado acá físicamente, ¿no? Y eso me llevó a desilusionarme, a desanimarme, a querer tirar todo abajo, ¿no? Vos fíjate que eso es loquísimo, ¿no? Con tanto tiempo invertido, y no solo eso, sino porque la responsabilidad que Dios puso sobre nosotros. Pero lo que afecta, Judas traicionó a Jesús por esto. Nosotros, hermanos, pasamos un montón, nos alejamos de Dios, y eso es como no traicionar, sino que como que le damos, no nos importa lo que Él hizo, ¿entendés? Yo creo que es también, ¿no? Por medio de la frustración a veces no caemos en esto de la frustración. Salen un montón de sentimientos, te hablábamos hoy con vos, y salen un montón de sentimientos negativos, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a no confiar en Dios, ¿no? También. Judas no, su frustración, dije, no, su realidad era, no, yo hubiese querido que Jesús haga esto o aquello, no lo es, y lo terminó apartando el mismo Jesús, la frustración, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Sí. A veces nuestras ideas, nuestro camino que quisiéramos que sea de tal forma no lo es, nos frustramos y nos terminamos apartando a Dios, de Dios mismo. De Dios, sí. Y eso es lo que le pasó a Judas. Sí, se apartó. Y no volvió prácticamente. Él después el sentimiento de culpa, ¿no? Que viene de todo lo mismo, lo consumió, digamos, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con esto, amigo? Porque muchos jóvenes, y muchas personas, no solo los jóvenes, ¿no? Sí. Pero es como que es más fuerte, ¿no? En ellos, porque ellos anhelan y desean muchas cosas. ¿A quién no le pasó que de chiquito dice, yo voy a ser doctor? Claro, sí, y después va creciendo un poquito y va viendo más la realidad de este mundo y dice, no, yo voy a tener un buen empleo y voy a ser, no sé, administrador de sistema. Sí. Y después va reduciéndose porque, claro, la realidad le pega tan fuerte que dice, no, cuesta mucho. Claro. Cuesta mucho, ¿no? Sí. Llevamos muchas frustraciones, ¿no? Llevamos mucho, entonces manejamos todo esto. Entonces, vamos a traerlo a lo espiritual. ¿Cómo podemos lidiar con la frustración, no? Porque siempre cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo un podcast, cuando estamos yendo a predicar, nuestra mente y nuestros deseos, ¿no? Siempre es como que aparecen, ¿no? Se hacen presentes en nosotros y dicen, ojalá que estaría bueno llegar a 1 millón de personas, tener un podcast reconocido, vamos a ponerlo nosotros como ejemplo, tener esto, no es que lo queremos, ¿no? Sino que estoy dando un ejemplo, poder ser reconocido mundialmente, que no sé, tenerlo a Marcos Brunet acá,
¿Entendés lo que digo? Nosotros anhelamos tantas cosas y después vemos la realidad, que nos ven la zona del pilar, ¿no? Y chocamos con eso que nos terminamos frustrando. Esto es al pasar el tiempo, ¿no? No es de un día a otro, ¿no? Claro. Y terminamos alimentando cosas que no son reales o que no, a lo mejor no llegan nunca a pasar. Porque el Señor nos vuelve a decir, pero mira que mis caminos son muy diferentes para vos. Yo te tengo preparado otra cosa, porque el cuerpo tiene muchas funciones y cada uno tiene su parte, ¿no? Sí. Y Dios preparó específicamente algo para esa parte. Amén. Entonces, a lo mejor la mano nunca se va a cruzar con el dedo del pie, pero son del mismo cuerpo, ¿entendés? Entonces, hay que entender, hermano, ¿no? Que familia, que tenemos una función cada uno y a lo mejor, y hay que adaptarnos, ¿no? Aceptar también lo que el Señor nos dice. Y ibas a decir algo. No, a veces no, por ejemplo, no, a veces somos pie y queremos ser hermano, ¿no? También, sí. Y por ahí yo dije, no, yo a toda costa quiero ir por acá. Pero el Señor dice, no, yo te preparé para que vayas por este camino porque me resulta mucho, vas a florecer mucho más en esta parte que en aquella, ¿no? Claro, y a veces somos tercos y damos por ahí, ¿no? Negamos lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿no? ¿Cómo hacer con la frustración, ¿no? Fíjense que estamos hablando de Judas y su frustración. Dice que después que lo traicionó, ¿no? Que le pidió las 30 monedas, fue y lo besó en el Getsemaní, ¿no? Lo besó y después él reflexiona y tiene como un arrepentimiento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo que hizo. Sí. ¿no? Eso sucede cuando se da cuenta que lo están crucificando. Lo están crucificando. No sé, es cuando se da cuenta, ¿no? Que lo están crucificando y que tuvo un error tremendo, ¿no? Y todo por causa de su frustración, ¿no? Va a los sacerdotes y quiere devolver las monedas, ¿no? Como diciendo, no quiero estas monedas. Y los sacerdotes ni siquiera se las aceptan, ¿no? Y fíjense que esta es la clave, ¿no? De que Judas, ¿no? En vez de volver a los pies de Jesús, de arrepentirse ante Jesús, ¿no? No lo hace, ¿no? Se queda con esa frustración, con ese dolor en su corazón, que no lo puede manejar, ¿no? Y en vez de rendirse, porque él tuvo 3 años, claramente él podría saber de que Dios es un Dios piadoso, un Dios que no rechaza, como dice su palabra, ¿no? Que no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿no? Y que él, y aunque caigamos 7 veces nos levantará, ¿no? Y hay un montón de versículos que nos alientan a seguir, ¿no? En vez de confiar en toda esa enseñanza que aprendió, no fue a Dios. Esa es la clave, ¿no? De que podemos pasar frustraciones como lo pasó Judas y tener un error tremendo como le pasó a Judas, pero el error de Judas fue que no volvió a Jesús, ¿no? Claro. Se dejó consumir por su sentimiento, ¿no? Su frustración. Su frustración lo consumió y se quedó en eso, ¿no? Sí. Y podemos hacer una rápida comparación, ¿no? Para ir terminando, en donde con Pedro, ¿no? Pedro esa misma noche lo negó 3 veces, ¿no? Y Pedro dice que cuando, yo imagino, si han visto alguna película o algo, ¿no? O dice que Pedro cuando él lo negó por 3ª vez, dice que Jesús lo miró, ¿no? Y ahí reflexioné y se dio cuenta que lo había traicionado. Sí, también. Sí. O sea, Judas lo traicionó entregándolo. Pedro lo traicionó también negándolo, ¿no? Esa misma noche, Judas se encerró en su frustración y no quiso volver a Dios, ¿no? Pedro dice que fue y lloró amargamente. Y fue ellos, primeramente hablábamos, ¿no? Que ellos no podían entender la muerte de Jesús. Jesús murió. Y él no sabía qué hacer. Fue y se fue como a su... ¿no? A Vida anterior, sí. No anterior, sino como a lo que era antes, ¿no? A su pescador, sí, a su oficio. A su pescador, su oficio, ¿no? Como diciendo, y bueno, yo no sé hacer más nada, ¿qué voy a hacer? Lo traicioné al mismo hombre que le prometí no traicionarlo, lo traicioné y 3 veces. Y se fue como a su reflexión, ¿no? Volvió a pescar ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se ve que Pedro, aún en su corazón,
amaba a Dios. Sí, ¿no? Era la diferencia. Esa es la diferencia, amaba a Dios y todavía tenía como una pequeña esperanza en su corazón, wow. ¿No? Y Jesús, ¿qué hizo? Él no terminó con su vida, ¿no? Porque tranquilamente pudo haber hecho como Judas, ir y terminar con su vida, pero él no lo hizo. Claro. ¿No? Él esperó, ¿no? Y Jesús mismo lo fue a buscar, ¿no? Lo fue a buscar, le preparó, ¿no? Ahí un pez, ¿no? Y él volvió y Jesús mismo lo volvió a buscar. Es increíble, ¿no, hermanos? Porque tenemos estas dos vidas, ¿no? Uh-huh. Que han tenido o alimentado, ¿no? Uno de una forma y otro de otra, uh-huh. Pero han alimentado también un deseo, ¿no? De un libertador para su tiempo, ¿no? Para su pueblo, sí. Para el reino de Israel, ¿no? Uh-huh. Y tenían a este rey, ¿no? Que es Jesús, en el cual no era el tiempo, uh-huh. Pero ellos no podían entender esto, ¿no? De que Jesús tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que padecer por muchas cosas, ¿no? Espirituales, y ellos no podían comprender estas cosas. Judas negó eso, uh-huh. ¿no? Pedro pudo a lo mejor aguantar un poquito más y ver qué sucedía, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor recordaba palabra de Jesús que decía, es necesario que muera. Esto ya es algo que nosotros pensamos, sí, ¿no? Sí, tal cual. Que muera, pero al tercer día resucitaré, ¿no? A lo mejor eso estaba en el corazón, ¿no? Sí. Y eso es a lo mejor algo que lo mantuvo también, ¿no? La postura, ¿no? Porque Judas enseguida agarró, ¿viste? Sintió de esa frustración, desilusión de que no era la persona o no era el rey que él esperaba que sea, ¿no? El libertador que él esperaba que sea, lo llevó a traicionarlo, después esa traición lo consumió en culpa y esa culpa lo llevó a matarse, ¿no? A suicidarse. No lleguemos a eso, por favor, sino que poder lidiarnos con toda esta frustración que vivimos continuamente, ¿no? Porque nosotros vivimos deseando cosas, vivimos anhelando cosas. Y yo quiero volver, amigo, para terminar esta vez, ¿sí? Y poder comprender, hermano, traerlo a nuestro tiempo, ¿no? Sí. Porque los tiempos de Judas y Pedro eran muy diferentes a los nuestros, ¿no? Sí. Ustedes fíjense que su palabra, ahora nosotros tenemos su palabra escrita, ¿no? El autor es el Espíritu Santo, escrita por los apóstoles en diferentes tiempos, y nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener todo completo, ¿no? Y vemos a Dios que nos dice, como decíamos, ¿no? Que sus pensamientos son mucho más altos, ¿no? Sí. Más allá que esto estaba en Isaías, ¿no? Mucho antes, pero fíjense que esto siempre vuelve a nosotros, diciéndonos, miren que mis pensamientos son muy diferentes a lo que yo tengo a lo que pienso, a lo de ustedes, ¿no? A lo que ustedes están pensando, a sus deseos, ¿no? Mi voluntad es muy diferente a su voluntad. Y después, ¿viste? Para poder comprender la realidad de Dios, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a ver, claro, no tengo manera, esa realidad, ¿no? Bueno, Él nos dio algo. Él nos dio algo. Él nos dio ahora el Espíritu Santo y en su palabra dice, ¿no? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros ahora entendemos estas cosas, dice, porque tenemos la mente de Cristo. No dice que vamos a tener, dice tenemos. La mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos deseando algo que es inevitable, terminamos deseando y eso nos va a traer frustración, nos va a terminar desilusionando, pero recordemos que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros, que la realidad de Dios es muy diferente, hasta terminamos imaginando y a lo mejor es muy diferente a lo que imaginamos, mucho mejor siempre. Pero el Señor nos dio el Espíritu Santo para poder entender esa realidad. Entonces, ¿cómo lidiamos con la frustración? Pues entendiendo que el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos entender, para ayudarnos a entender. Amén. Y bajar de salir de ese deseo, ¿no? Que nosotros queremos y ver los deseos de Dios, ver los pensamientos de Dios. Porque eso va a evitar el choque, va a evitar que choque la realidad de Dios con la nuestra. Entonces, es importante, hermanos, es importante, amigos, poder comprender que en nuestro día a día
el Espíritu Santo está para ayudarnos a entender, ayudarnos a ver cómo Dios piensa, ayudarnos a ver cómo es la voluntad de Dios y no estar imaginándonos cosas, ¿no? No estar deseando cosas, ¿no? Y no llegar a estos extremos, ¿no? Como lo vimos en Judas, como lo vimos en mucha gente, ¿no? No llegar a extremos porque nos terminamos apartando de Dios, le damos la vuelta a la cara a Dios, o sea, nosotros giramos, vamos para el otro lado, por una frustración, una desilusión, por algo que no entendimos. Entonces, recordemos, hermanos, recordemos, familia, que nuestro día a día tenemos al Espíritu Santo y en Él tenemos todo lo de Cristo para poder entender cómo Dios se maneja. Amén. Así que no sé si vos querías agregar algo más. Solamente un versículo que justamente le compartía un poco a los jóvenes, ¿no? En el grupo de jóvenes que teníamos. Sí. Y yo le ponía, ¿no? Miren lo que esta palabra, ¿no? Cerrando esto, ¿no? Cómo lidiar con la frustración que a veces tenemos es simplemente ir a Cristo de vuelta. Y con el Espíritu Santo que Él nos dio, dice que Él discierne los pensamientos de Dios y discierne nuestro pensamiento. Sí. Entonces ahí es donde comprendemos su buena voluntad y su realidad. Sí. Entonces, y ahí donde nosotros acomodamos, ¿no? Que a pesar, dice, no, pero yo quería ir por este lado. No, los caminos del Señor son mucho mejores. Y después cuando entendemos esto, terminamos con gozo, con paz. Sí. Y terminamos entendiendo. Y terminamos entendiendo y terminamos glorificando a Dios, ¿no? Así es. Fíjense, un pedacito, ¿no? Fíjense que Pedro volvió, Cristo lo llamó, él volvió a Cristo. Y fíjate que sabemos quién es Pedro, ¿no? Sí. Dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Wow. Sí, te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Terminó siendo uno de los apóstoles que dejó plasmado mucha lectura acá. Y cuánta enseñanza, ¿no? Entonces fue mucho mejor el camino de Dios, ¿no? Así es. Le compartía, ¿no? A los jóvenes, y esto está en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Wow. ¿No? Estamos hablando, ¿no? Sobre la frustración y lo leemos así, echando toda vuestra frustración sobre Él, ¿no? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow. Él tiene cuidado de nosotros. Maravilloso. ¿No? No hay que ocultar, ¿no? Judas, ¿no? Se quedó con su frustración, no lo habló, se lo quedó todo él. En cambio, nosotros debemos hacer lo contrario, ¿no? Vamos a pasar frustraciones en esta tierra, en este mundo que está corrompido, pero en cada frustración, si vamos diciendo, Señor, estoy frustrado por esto, no puede ser que esto no me salga, no puede ser que yo no lo pueda hacer, no puede ser que... Y entonces el Señor dice, yo tengo cuidado de vos. ¿No? Wow. Entonces ahí es donde Dios nos levanta. Wow, qué maravilloso. Así que, familia, le dejamos este episodio para que ustedes puedan estar meditando, para que también les pueda ser de ayuda en el día a día, en el cual necesitamos apoyarnos los unos a los otros, necesitamos sostenernos los unos a los otros, ¿no? Amarnos los unos a los otros. Y esto es una expresión de amor, ¿no? Hacia toda la gente y toda la juventud y adolescencia, no sé por qué la tengo con la juventud y adolescencia, y cada cristiano que es para ellos. necesitan una ayuda, una palabra que le digan cómo poder lidiar con esto, cómo poder salir adelante. Sabemos que la respuesta es simple y es Cristo, pero no puede, a veces, mejor dicho, a veces el pensamiento humano necesita más explicación que decir Cristo, ¿no? No todos tenemos el mismo entendimiento sobre qué es Cristo para todos nosotros. Entonces, nosotros armamos este episodio desde el corazón de Dios que nos ha administrado a nosotros primeramente para poder ayudar, ¿no? Y colaborar, mejor dicho, con lo que Dios quiere hablar, ¿no? a sus hijos, ¿no? Él está presente, Él dio a su Espíritu Santo, Él nos dio su pensamiento o el modo de ver su pensamiento y su corazón. Amén. Nosotros debemos buscar eso, dejar de mirar, y esto sé que lo vivo hablando, ¿no? Y lo vivo diciendo, dejar de mirar a nosotros, dejar de ver lo que deseo, dejar de ver todo lo que anhelo, ¿no? Porque eso crea una realidad que está en mi cabeza y cuando choca me termino frustrando tanto y desilusionando tanto que esto puede dar lugar, ¿no? a muchas situaciones negativas, ¿no? Como le comentaba, ¿no? Yo quise dejar todo y fue hace muy poco y vos decís, ahora estás hablando así, sí, porque mi
vida entendió, mi alma en ese momento entendió que la frustración se la tenía que dejar al Señor, que mi vida se la tenía que dejar al Señor, y todo mi pensamiento tenía que volcarlo al Señor, y Él nos renueva y nos pone su mente para que nosotros podamos entender por dónde tenemos que ir. Amén. ¿Entendés? Amén. Así que le dejamos esto para que le pueda ser de colaboración en el día a día, y que compártanlo, hermanos, compártanlo en familia con cada persona que necesita a Cristo, que necesita una palabra para poder salir sobre esta frustración, para saber cómo lidiar con esta frustración, porque, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, y necesitamos que todos avancemos y caminemos, y no nos estemos quedando en el camino. No, que esto se trata de comunidad, ¿no? Es necesario que no nos callemos con lo que sintamos, sino que lo expresemos y pidamos oración. Amén. Al cuerpo. Amén. ¿No? Y de esa manera vamos a poder salir adelante, ¿no? Así es. Así que, hermanos, nos vamos a estar viendo en el siguiente episodio, que también va a ser tremendo, va a ser muy direccionado hacia el día a día que estamos teniendo cada uno, ¿no? Así que no se lo pierdan, compartan. Muchas gracias a todos por los que comentan y le dan me gusta, y nos vamos a estar viendo en el próximo. Chao, familia. Chao.